Increíble carta de niña a un CEO viudo. Revelada la sorprendente visita que transforma vidas. Valentina miraba por la ventana de su casa, observando cómo la gente pasaba junto a ella sin notarla. En su modesto barrio, donde el eco de la risa de los niños y los lamentos de las dificultades se entrelazaban, ella se sentía como un alma perdida. Su madre, su refugio, había partido dejando un vacío que parecía extenderse infinitamente. Con tan solo 10 años, su existencia se había convertido en una lucha constante con la tristeza. Pero su espíritu indomable no se dejaba vencer, y en su interior una pequeña chispa de esperanza seguía brillando. Un día, mientras escuchaba la radio de un vecino, se enteró de la muerte de la esposa de un célebre CEO, un hombre al que admiraba por su tenacidad en el mundo empresarial. Un impulso inesperado la llevó a tomar un lápiz y un viejo cuaderno. Sus versos fluyeron de manera sincera. Yo también perdí a mi mamá. Cada palabra era un testimonio de su dolor y su deseo de encontrar un lazo en medio de la soledad. Sabía que era arriesgado, pero también se sentía compelida a compartir su sufrimiento con un desconocido que, de alguna manera, parecía resonar con su vacío. Sin embargo, en cuanto la carta fue enviada, el nerviosismo la envolvió. ¿Había sobrepasado un límite? La figura del CEO era digna de admiración y éxito, mientras ella representaba una vida de luchas y pérdidas. Dudaba de sí misma, sintiendo que su voz apenas llegaría a un hombre tan distante. La presión comenzó a acumularse dentro de ella. La respiración se le hacía difícil y su mente reaccionaba como un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Qué podía una niña decirle a alguien que veía el mundo desde tan arriba? Los días pasaban y de repente su vida cobró un giro inesperado. Un día, al despertar, encontró el sobre en la puerta. Una respuesta. Su corazón se detuvo por un momento. La carta había llegado a sus manos. Momentos después, el sonido de un timbre sacudió la rutina del barrio, y ahí estaba él, el CEO, con su impecable traje, parado frente a su casa. La angustia envolvía a Valentina, llenando su estómago de mariposas. Mientras se acercaba, su mente comenzó a cuestionar la decisión de haberle escrito. ¿Qué le diría a un hombre que, a pesar de su éxito, enfrentaba el mismo dolor? Pero al mismo tiempo, había una energía inesperada que la empujaba a actuar, a dejar de lado sus inseguridades. Las miradas del barrio dirigidas hacia él le hacían temer que no estuvieran listos para recibir a alguien como él. Desde su interior, Valentina sentía un conflicto desgarrador. La posibilidad de que esta visita pudiera cambiar su vida la llenaba de emoción y miedo, y en sus pensamientos retumbaba la pregunta: ¿podría realmente unir sus dos mundos tan diferentes? En ese preciso instante, el universo parecía detenerse, colmando el aire de una tensión palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aliento de Valentina se hacía pesado, y su mente, ahora incontrolable, le gritaba que no se dejara vencer. ¿Qué sucedería si este encuentro no cumplía con sus esperanzas? ¿Y si él simplemente la veía como una niña más en el camino hacia su éxito? Con cada segundo que pasaba, la angustia crecía. La puerta de su hogar, que a la vez era su refugio, también era un umbral hacia lo desconocido. La historia que se avecinaba prometía ser significativa, pero el miedo a la tristeza de un nuevo fracaso hizo que su corazón latiera por el momento final. Su destino y el del CEO, entrelazados por una carta, se encontrarían en cómo ambos enfrentarían la profundidad de su dolor compartido. Valentina se sintió como si diera un paso hacia un abismo. La figura del CEO, que era un símbolo de fortaleza y éxito, ahora venía hacia ella con una mezcla de incertidumbre y curiosidad.
El tiempo parecía desvanecerse, y con cada paso que daba, Valentina se preguntaba si su voz sería lo suficientemente fuerte para resonar con alguien que había visto el mundo desde una perspectiva tan distinta. Mientras la puerta se abría de par en par, el aire se tornó denso, como si el instante estuviera cargado de posibilidades. El CEO, con su mirada profunda, pareció capturar cada matiz de su angustia. Valentina se detuvo a medio camino, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En su mente, las palabras que había planeado decírselo olvidadas, sustituidas por un torrente de emociones. ¿Estaría listo para escuchar su historia? ¿O acaso lo presionaría a revivir su propio dolor? Se forzó a respirar profundamente. Este era su momento, y no podía dejarlo escapar. Quería compartir su vulnerabilidad, pero también anhelaba saber si él, en su papel de líder y figura pública, se permitiría mostrar su propio sufrimiento. Sin embargo, no era solo un encuentro entre dos personas que enfrentaban la pérdida. Era una búsqueda de conexión, algo que ni ella ni él habían experimentado por mucho tiempo. «Hola, Valentina», dijo él suavemente, como si su nombre estuviera cargado de un significado especial. «Recibí tu carta». Ella asintió, su voz atrapada en su garganta, abrazando la sinceridad de su emoción. Desde su interior brotó una pregunta que parecía hubieran estado esperando toda su vida. ¿Cómo podía ser que dos mundos tan distantes se encontraran en esta esquina olvidada del barrio? El CEO se inclinó hacia ella. Su mirada se volvió más intensa. ¿Te gustaría hablar? En ese momento, Valentina decidió dejar de lado sus temores. Con un leve movimiento afirmativo de cabeza, dio ese primer paso hacia lo desconocido. A medida que ambos se sentaron en los escalones de la entrada, comenzó a hablar. Narró cómo su madre había llenado su vida de amor y alegría y cómo su partida había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero era liberador dejar que brotaran. Se dio cuenta de que al compartir su dolor, también le ofrecía al CEO la oportunidad de ser auténtico. Él escuchó atentamente, sus expresiones cambiando a medida que ella compartía su historia. Hacia el final de su relato, Valentina sintió una conexión. En su pupila se reflejaba un dolor similar, una lucha latente que había sido reprimida. En un giro inesperado, ella se dio cuenta de que había algo liberador en abrirse con alguien que, aunque había alcanzado lo insuperable, no era ajeno al sufrimiento. «Te admiro por tu valentía al expresar tus emociones», dijo él con una voz cargada de emoción. «No todos los días encuentro a alguien que se atreve a ser tan honesto». Valentina sonrió, entendiendo que su historia, por dolorosa, también era un testimonio de fortaleza. La conversación fue avanzando hacia una especie de apoyo mutuo, donde sus experiencias se entrelazaban como hilos en una tela desgastada. Ambos, a pesar de sus diferencias, encontraban consuelo en la vulnerabilidad compartida. Esa mañana, su encuentro no solo la acompañaría por el resto de la vida, sino que abriría una puerta a un nuevo entendimiento. ¿Cómo podían transformar esa conexión en algo más significativo que un breve encuentro? Mientras la conversación se profundizaba, Valentina sintió que la vida iba más allá de sus miedos. Al finalizar su charla, se sintieron diferentes, pero Valentina sabía que este era solo el comienzo. Había una verdad que aún no habían abordado, el deseo de crear un cambio, no solo en sus propias vidas, sino en el mundo que los rodeaba. ¿Serían capaces de utilizar su dolor como un catalizador para algo más grande? La incertidumbre le llenó de nuevas preguntas y posibilidades. ¿Podrían unirse a pesar de sus mundos distintos? El eco de esa necesidad resonaba en su mente, mientras el CEO sonreía, desafiando la distancia que había entre ellos. Valentina se despertó al día siguiente con una sensación de emoción mezclada con inquietud. La conversación con el CEO resonaba en su mente, como un eco que invitaba a la reflexión. Había nombrado su dolor, y esa conexión de vulnerabilidad había abierto un pequeño espacio en su corazón, un terreno fértil para nuevas posibilidades. Sin embargo, también comprendía que había mucho más que abordar. La idea de transformar su dolor en acción comenzaba llenándola de una urgencia inquietante.
Mientras se preparaba para el trabajo, pensó en cómo podía traducir ese impulso en algo tangible. Sus días en la oficina solían ser rutinarios, atrapada en un ciclo interminable de tareas y reuniones. Pero hoy algo era diferente. Estaba decidida a utilizar su experiencia y su historia de manera significativa, a encontrar ese hilo que la conectara con un propósito más grande. Al llegar a la oficina, el ambiente era reconocible. Las conversaciones sobre resultados, plazos y métricas se alzaban incesantes. Sin embargo, Valentina se sentía desconectada de esa realidad. Su mente viajaba hacia el futuro, imaginando cómo podría ser la vida si tomara el control de su propia narrativa. Decidió que la transformación debía comenzar en su lugar de trabajo. Fue en ese instante que se le ocurrió una idea audaz: proponer un proyecto interno enfocado en el bienestar emocional de los empleados. Un programa que abordara el duelo, la vulnerabilidad y la autenticidad en el entorno laboral. Recordaba cómo un simple gesto de entendimiento había creado un espacio de conexión entre ella y el CEO. ¿Podría replicar eso en un ámbito más amplio? Con el corazón acelerado, se acercó a su gerente. La presentación de su idea, aunque llena de entusiasmo, estuvo cargada de miedo. ¿Y si no era bien recibida?, pensó Valentina. Sin embargo, se repetía a sí misma que el cambio no se produciría a menos que alguien se atreviera a dar el primer paso. Tras una breve explicación sobre los beneficios de un ambiente laboral que valide las emociones y apoyada por su experiencia personal, notó la atención genuina de su gerente. Aunque él le planteó ciertas preocupaciones logísticas, sus palabras no sonaban desalentadoras. Valentina se sintió animada. Incluso una pequeña posibilidad de apoyo significaba que su lucha no había sido en vano. Esa misma semana comenzó a investigar cómo otros lugares habían implementado iniciativas similares. Cada artículo leído, cada testimonio recopilado, se sentía como un ladrillo que construía un muro de determinación dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina podía ver cómo su dolor tenía el potencial de ser un motor de cambio. Finalmente, se organizó una reunión donde presentaría su propuesta a un grupo más amplio de empleados. En esos momentos previos a la reunión, sintió cómo la ansiedad y la adrenalina lidiaban entre sí. La sala estaba repleta, todos miraban expectantes. Respiró hondo y se recordó que estaba portando consigo no solo su propio relato, sino también la historia de muchos otros que quizás no se atrevían a hablar. Con cada palabra se sintió más segura, experimentando la transformación que había anhelado. Las miradas de complicidad comenzaron a aparecer y su mensaje encontró resonancia en otros. Fue entonces cuando Valentina comprendió que había comenzado a escribir una nueva historia. No solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en la sombra de su propio sufrimiento. Mientras las sonrisas y los murmullos de aprobación la rodeaban, dio un paso hacia el futuro, pero aún había preguntas que le inquietaban. ¿Cómo reaccionaría el CEO ante su propuesta? ¿Vería en ella la misma chispa de cambio que sentía brotar en su interior? El eco de esas preguntas la acompañó mientras salía de la reunión, impulsada por una nueva determinación. El camino hacia el cambio real apenas comenzaba. A medida que los días pasaban, Valentina se encontraba inmersa en una nueva realidad. Su propuesta había conseguido despertar interés, y ella estaba decidida a darle forma. Las reuniones con su gerente se volvieron más frecuentes, eligiendo cuidadosamente los temas que abordarían, desde logística hasta estrategias de comunicación. Valentina se sentía como una arquitecta, diseñando cada detalle de su proyecto, con la convicción de que podría transformar la cultura laboral de su empresa. Sin embargo, el reto no era solo académico o profesional, era profundamente personal. Cada conversación la llevaba a confrontar viejas heridas, a recordar que su propio duelo no necesariamente se había cerrado. La vulnerabilidad que había compartido en la reunión inicial empezaba a resurgir en momentos inesperados. A veces, una anécdota de vida se cruzaba con una anhelante mirada en su entorno laboral, y su propia historia se sentía tanto un peso como un boleto hacia la libertad.
Con cada paso, la ansiedad aumentaba. La presión de presentar el proyecto ante el CEO se acercaba. Valentina dedicó horas a pulir su presentación, consciente de que este encuentro podría ser su oportunidad para abogar no solo por su idea, sino por la validación de las emociones humanas en un ámbito muchas veces frío y calculador. Reflexionaba sobre el significado de ser escuchada, de dar voz a quienes silenciosamente luchaban contra sus propias batallas internas. Los días previos a la presentación fueron un torbellino emocional. Valentina pasaba mucho tiempo en su oficina, rodeada de documentos y gráficos que ilustraban su propuesta. La adrenalina en su sangre era palpable, una mezcla de expectativa y miedo que le empujaba a querer perfeccionar cada palabra. Era un acto que no solo pondría a prueba su habilidad profesional, sino también su valor intrínseco. En las noches, a solas con sus pensamientos, cuestionaba si realmente estaba preparada. En su mente flotaban dudas sobre qué sucedería si el CEO no entendía la esencia de su trabajo. ¿Sería solo un sueño fugaz? Pero también comprendía que rendirse significaría negarse a sí misma y a aquellos que necesitaban un espacio donde compartir su dolor. La autenticidad se había convertido en su mantra y cada duda era una invitación a la reflexión. Cuando llegó el día de la presentación, el corazón de Valentina latía con fuerza. Se reveló una sala amplia, el aire parecía cargado de expectativas y ella se sintió tentada a retroceder. Pero recordó su razón de ser, no solo estaba hablando de un programa. Estaba presentando una oportunidad de cambio, algo que podría impactar vidas. Al entrar, la mirada de algunos colegas le ofreció un apoyo silencioso. Comenzó la presentación con un breve resumen de su trayectoria, su propia historia de dolor y la visión de un futuro donde las emociones no estuvieran aisladas. Las reacciones en la sala eran mixtas. Algunos asintieron con comprensión, mientras otros mostraban escepticismo. Valentina, sin embargo, se sentía preparada para responder a cada preocupación. Era el mismo teatro donde había luchado antes, pero ahora era diferente. Su voz resonaba con determinación, había una fuerza en su palabra que no había experimentado antes. Al finalizar, un silencio pesado seguida de murmullos llenó la sala. Entonces, el CEO, que había escuchado atentamente, tomó la palabra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las palabras que siguieron aún estaban en el aire. Valentina, su propuesta es innovadora, pero... El giro en la conversación poseía el potencial de definir la dirección futura de Valentina. ¿Sería este el momento decisivo que había esperado? ¿O enfrentaría un nuevo revés que pondría a prueba su resiliencia? La respuesta sería crucial para el rumbo de su vida profesional, y el impacto de su propuesta podría cambiar no solo su historia, sino también la de sus compañeros. A medida que la tensión crecía, el tiempo parecía detenerse, mientras el CEO se preparaba para dar su veredicto. La voz del CEO se elevó, marcando el inicio de un nuevo camino para Valentina. Su propuesta es innovadora, pero necesitamos considerar algunos factores antes de proceder. El aire en la sala cambió, la tensión palpable se tornó en un vibrante desasosiego. Valentina sintió que su corazón se hundía, pero su mente se activó al instante, lista para la defensa. El CEO continuó. Hemos enfrentado desafíos financieros y hay escepticismo sobre la eficacia de lo que usted propone. Necesitamos datos concretos que respalden su visión emocional y, más importante aún, cómo esto impactará en los resultados económicos de la empresa. Valentina absorbe cada palabra, cada mirada de su equipo que variaba entre la incertidumbre y la esperanza. Fue un momento de reflexión, un instante en el que se le presentaba una opción crucial: permitir que el miedo se interpusiera o transformar esa adversidad en combustible. Decidida a no renunciar a su visión, respondió con firmeza, armada con datos relevantes que había recopilado. Sabía que no solo defendía su proyecto, sino también la validación de los sentimientos que todos habían reprimido. Sus palabras fluyeron como un río desbordante. Habló de la necesidad de un espacio emocional en el trabajo, de cómo los entornos laborales afectaban la productividad y la salud mental.
Sus argumentos, sin embargo, no eran meramente racionales, eran cargados de su propia experiencia, de las historias que había escuchado y del propósito que había encontrado al darles voz a otros. Aquella presentación se tornaba en defensa no solo de su idea, sino de su propia sanación. Con cada detalle que compartía sobre estudios de caso y datos empíricos, Valentina podía ver que algunos en la sala empezaban a cambiar su postura. La mirada del CEO, por un breve momento, mostró curiosidad. Sin embargo, su juicio seguía siendo escéptico, y Valentina sentía que la balanza pendía hacia el lado de la duda. Al concluir, el CEO asintió lentamente. Valentina, aprecio su pasión, y lo que ha presentado hoy es un paso valioso. Pero no podemos decidir solo con esta información. Necesito que elabore un plan más detallado, especificando cómo implementar esto en el corto plazo y el impacto esperado a medio-largo plazo. El corazón de Valentina dio un vuelco. Era una segunda oportunidad, pero también significaba más trabajo, más esfuerzo y más tiempo. Se dio cuenta de que cada detalle que había evitado mencionar, cada aspecto emocional que había agregado, había sido, en parte, responsable de la indecisión del CEO. Ella debía demostrar que sus ideas no solo eran relevantes, sino esenciales para la cultura organizacional. Había llegado el momento de demostrar no solo su capacidad profesional, sino también la fuerza de su perseverancia personal. Tras la reunión, Valentina sintió una mezcla de alivio y estrés. Avanzar en esa nueva tarea significaba profundizar más en su propuesta, transformarla en algo tangible. Se dedicó a crear un plan más específico, pero paralelamente se vio enfrentada a una creciente inquietud. La perseverancia en su carrera estaba profundamente conectada con su historia de dolor, su duelo. Cada avance profesional lo sentía como un reflejo de su viaje personal y su sanación. Mientras esbozaba ideas en su computadora, una pregunta inquietante surgió. ¿Podría realmente transformar su dolor en un motor de cambio? Esa pregunta la irritaba y liberaba al mismo tiempo, pero sabía que su búsqueda de respuestas podía llevarla a nuevas revelaciones sobre sí misma. Decidida a no dejar ninguna piedra sin dar la vuelta, Valentina se sumergió en el trabajo durante los días siguientes. Sin embargo, a medida que profundizaba en su proyecto, se encontró con una vieja carta que había escrito años atrás, dirigida a un CEO que nunca conoció. Lo que estaba a punto de descubrir le cambiaría la perspectiva sobre su camino. En ese momento, la conexión entre su pasado y su presente se agudizó, entrelazando experiencias que podrían ser la clave para revolucionar su propuesta. La necesidad de enfrentarse a su historia y la valentía de compartirla con el mundo estaban a la vuelta de la esquina. La revelación de ese recuerdo la llevaría a enfrentar a la vez su propio dolor y su renovada aspiración profesional. ¿Qué secretos guardaba aquella carta y cómo podrían transformar su futuro? Valentina observó la carta con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La angustia de su pasado resentó en su memoria, reviviendo sentimientos que había creído enterrados pero que ahora emergían con fuerza. Desdobló el papel amarillento y la caligrafía infantil la condujo a tiempos en los que la inocencia y la esperanza la acompañaban en cada rincón de su ser. Querido CEO, comenzaba la misiva, me gustaría contarle sobre mis sueños y lo que creo que es importante en una empresa. La simplicidad de sus palabras contrastaba con la complejidad del mundo en el que ahora navegaba. Cada frase resonaba con claridad. Hablaba de la importancia de un lugar donde todos pudieran ser escuchados, donde el trabajo no solo fuera una cadena de tareas, sino un espacio para el crecimiento humano y el apoyo emocional. Casi sin darse cuenta, Valentina había comenzado a dibujar un mapa de su presente a partir de ese pasado distante. Sentada en su escritorio, se vio atrapada entre el deseo de abrazar a aquella niña que había escrito con tanta pasión y su responsabilidad como profesional. La carta le ofrecía perspectivas que había olvidado. Le recordó que su idea no solo era un proyecto, era un llamado a la empatía, a la conexión, a la sanación de aquellos que, como ella, habían sentido que sus voces eran insignificantes. A medida que sus ojos recorrían las líneas, se percató de un detalle inquietante. Este llamado a la acción estaba dirigido a un CEO que había sido viudo,
alguien que, como su propio padre, había llevado consigo un peso emocional durante años. Esa coincidencia la llenó de una energía renovada. La vulnerabilidad compartida podría ser la clave. Tal vez era el momento de humanizar su propuesta y llevar su experiencia personal a un enfoque empático que se conectara con la historia de su audiencia. A la mañana siguiente, Valentina decidió que el plan que diseñaría para el CEO necesitaba ser más que una serie de gráficos y estadísticas. Iba a usar su historia, su dolor, su viaje. Quería compartir cómo estos aspectos habían moldeado su perspectiva no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida misma. Cada paso de su propuesta se convertiría en un espejo en el que otros pudieran verse reflejados. Pasó horas editando su documento, equilibrando datos duros con anécdotas que resonaban con su propia experiencia. Pero a medida que se acercaba a la conclusión, sintió el pánico comenzar a asomarse nuevamente. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad era malinterpretada? ¿Y si su conexión emocional no resonaba con el CEO ni con sus colegas? El miedo le cortó el aliento y sintió que la presión del tiempo se agudizaba. Tenía que enfrentar esta disyuntiva en la que se encontraba: seguir el camino seguro, ese que ofrecía cifras sin alma, o arriesgarse a mostrar su verdadera esencia, abrirse ante un grupo que podría juzgarla severamente. La voz en su cabeza se silenciaba solo cuando se concentraba en el poder que esa carta infantil había tenido sobre ella, el modo en que había encendido su fuego interno. Mientras iluminaba la pantalla con las últimas líneas de su propuesta, fue consciente de que esta era su oportunidad. No solo estaba intentando cambiar el rumbo de una empresa, sino también compartir la historia de una niña que había soñado con hacer del mundo un lugar mejor. Con un último suspiro profundo, clicó en guardar y se permitió sentir una chispa de esperanza. Pero justo cuando comenzó a sentir que su viaje personal podía entrelazarse con su éxito profesional, recibió un mensaje inesperado de un colega que la invitaba a una reunión informativa. Parecía que revelar su historia no sería tan simple como había imaginado. Había más en juego, y el tiempo corría. ¿Podría resistir la presión y mantenerse fiel a su esencia en medio de las expectativas del entorno corporativo? La presión aumentaba mientras la reunión se acercaba, y dentro de ella surgía una pregunta crítica. ¿Estaba lista para actuar en la intersección entre su dolor y su carrera? Valentina se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La invitación a la reunión la llenó de ansiedad y anticipación, como un cohete a punto de despegar. Sin embargo, sabía que su participación sería crucial. Había llegado el momento de enfrentarse no solo al desafío de su presentación, sino a sus propios temores. Se sentó al borde de la silla, absorta en sus pensamientos. Los ecos de la misiva resonaban en su mente. ¿Cómo podría transmitir el mensaje de la carta infantil sin desvanecer su autenticidad? Lo que debía ser un refugio emocional se transformaba en un campo de batalla. La necesidad de ser reconocida como más que un simple recurso profesional se intensificaba en su interior. Estudió cada palabra de su propuesta nuevamente, buscando cada frase que pudiera ser un ancla emocional. Pronto se dio cuenta de que no podía dejar que las palabras se convirtieran en una cadena que la restringía. Necesitaba abrazar su vulnerabilidad y convertirla en su mayor fortaleza. Así, resolvió que la reunión comenzaría con una historia personal, los momentos que la habían tejido como profesional y como ser humano. Mientras ensayaba frente al espejo, cada escena turnaba en su mente. Recordaba a su padre, el peso que había llevado tras la muerte de su madre, y cómo esa tristeza había dictado el rumbo de sus vidas. Había deseado que él liberara esa carga, pero lo que realmente necesitaba era reconocerse a sí mismo en su duelo. Valentina aspiraba a hacer lo mismo. Deseaba que sus colegas comprendieran que en su fragilidad había una fortaleza latente que podía transformar el entorno corporativo. En el fondo, temía que su historia no resonara en sus compañeros, que su sinceridad fuera recibida con indiferencia. Pero esa inquietud la empujaba hacia adelante. No podía desvanecerse en los números que tantas veces habían dominado el terreno laboral.
La propuesta necesitaba sangre, emoción y, sobre todo, conexión humana. Con una decisión firme en su pecho, se comprometió a ser auténtica, a atreverse a mostrarse al mundo como realmente era, a pesar de los riesgos. Finalmente, el día de la reunión llegó. Su corazón palpitaba con fuerza mientras entraba en la sala. Se encontró rodeada de rostros familiares, pero al mismo tiempo ajenos, llenos de expectativas que la observaban. El aire se sentía denso, repleto de anticipación. Se sentó en la parte delantera con el portátil sobre la mesa. Miró a su alrededor, captando las señales no verbales de sus colegas. Curiosidad, escepticismo y, quizás, un destello de empatía en ciertos ojos. Cuando le llegó el turno de hablar, respiró hondo y centró su atención en el punto donde se cruzaban su historia y su propuesta. Comenzó con la carta, la historia de esa niña que había escrito sobre sus sueños. Las palabras fluyeron con la fuerza de recuerdos olvidados, cada frase empujando un poco más atrás el miedo que la había perseguido. Valentina habló de la conexión emocional, de aportar un sentido de pertenencia en un entorno abrumado por la competitividad. Mientras sus colegas escuchaban atentamente, Valentina sintió que algo desconcertante sucedía en el aire. La habitación dejaba de oler a ansiedad y se transformaba en un espacio de posibilidades. Al final de su presentación, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no solo había sido su recurso, sino también un faro. Aquello era lo que había buscado. Había comenzado a deshacer el nudo que mantenía su historia y su carrera separadas. Sin embargo, cuando terminó, un silencio incómodo se instaló. Fue entonces cuando una colega levantó la mano, su expresión grave. Valentina se preparó para lo mejor y lo peor. ¿Está lista para escuchar una opinión que podría desafiar todo lo que había construido hasta ahora? ¿Podría ser que una simple pregunta la llevara a un abismo del que aún no se había asomado? La pregunta que flotaba en el aire era casi tangible. Valentina podía sentir cómo su estómago se contraía, como si cada segundo se alargara en un eco interminable. La colega, Clara, bajó la mano y se inclinó hacia adelante. Valentina, aprecio tu esfuerzo por compartir tu historia. Pero, ¿crees que este enfoque resuena realmente en nuestra industria? ¿No deberíamos enfocarnos en cifras más que en emociones? Esa simple interrogante funcionó como un interruptor. La duda que había procurado evitar regresó con una intensidad casi abrumadora. ¿Estaba realmente desviándose del camino? La sala parecía observarla con lápices afilados listos para redibujar su narración. Valentina sintió que cada rostro se convertía en un espejo de críticas, reflejando sus propios miedos y añadiendo peso a su carga emocional. Respiró hondo, intentando recuperar el equilibrio. Creo que la conexión emocional puede ser tan poderosa como cualquier dato, pero la palabra se detuvo en su garganta como un obstáculo. En ese instante, se dio cuenta de que quizás lo que Clara planteaba no era un ataque, sino una oportunidad para profundizar en su propio entendimiento. Podría utilizar esa pregunta para explorar no solo su propuesta, sino a sí misma. Se dio cuenta de que había temido perder control sobre su presentación, pero lo que realmente estaba al borde de cambiar era su propia narrativa. ¿Cómo podía sostener su verdad frente a un argumento tan racional? Ella comprendía que cada individuo en la sala había enfrentado sus propias luchas, sus propias versiones de la carta que había compartido. ¿Podía retroceder y permitir que ese intercambio constructivo la transformara? «Es cierto, Clara», respondió lentamente, sintiendo que cada palabra era una baqueta resonando en un tambor. Los números son esenciales, pero también lo es cómo esos números afectan a las personas. Si no comprendemos el trasfondo emocional que nos une, corremos el riesgo de deshumanizarnos ante un balance financiero. Mi intención es proponer una cultura que no pierda de vista lo que sentimos. A medida que hablaba, ganó fuerza. Las palabras ya no eran solo una defensa, eran una declaración. La expresión de Clara mutó de escepticismo a consideración. Valentina notó que otros miembros del equipo comenzaban a murmurar entre ellos.
Había una energía eléctrica en la sala, una chispa que iluminaba un camino de reflexión. En ese momento, Valentina vio la posibilidad de abrir un diálogo que podría desafiar principios y prácticas que durante mucho tiempo habían dominado su vida laboral. El silencio se desvaneció cuando otro colega, Miguel, intervino. Valentina, tienes razón, la vulnerabilidad puede ser un catalizador para el cambio. Pero, ¿cómo lo implementamos sin que ello signifique desnudarnos emocionalmente? ¿Hay un equilibrio? Y así, la conversación comenzó a florecer. Valentina escuchaba y aprendía, sus pensamientos girando como una danza. Las interacciones no solo abrieron la puerta a nuevas ideas, sino también a un reconocimiento mutuo. Comenzó a considerar cómo podría integrar estas reflexiones en su enfoque. Tal vez la carta no solo había sido su punto de partida, sino la semilla de un cambio más significativo. Sin embargo, mientras la reunión continuaba y crecía la conexión, un nuevo temor la abrumó. La inquietud regresó con más fuerza, dándole vueltas en la cabeza como una tormenta. ¿Era realmente capaz de orquestar ese cambio? Y más importante aún, ¿qué pasaría si al final del día la resistencia a la vulnerabilidad resultara ser más fuerte que la voluntad de transformación? Valentina sintió que el camino por delante se volvía cada vez más ambiguo y desafiante. Lo único claro era que su historia apenas había comenzado, y que las sombras de su verdad aún aguardaban en el horizonte, listas para ser confrontadas una vez más. ¿Podría el camino hacia adelante sostener su auténtico cambio? ¿O retrocedería a las viejas certezas que tanto había anhelado dejar atrás? Valentina salió de la reunión con una sensación de euforia y desasosiego. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, dibujando un mapa de incertidumbre. La vulnerabilidad era un camino que podía llevar a un lugar nuevo, pero también a un precipicio. Sabía que no podía permitir que el miedo la dominara. Con el objetivo claro de cruzar esa frontera, encontró un rincón tranquilo en el edificio, donde el murmullo de sus colegas se desvanecía. Ese espacio le permitió intrigar sobre su viaje. La montaña rusa emocional que había comenzado a experimentar se asemejaba a un torrente descontrolado. Era esa conexión emocional que ella anhelaba, algo que realmente podría implementar en su entorno profesional. Valentina se sintió atrapada entre dos mundos. Uno donde la frialdad de los números marchaba a la cabeza y otro donde el calor de las emociones podía, quizás, hacer el mismo trabajo. Mientras reflexionaba, su mente comenzó a vagar hacia su infancia. Recordó un proyecto escolar donde debía crear una carta a una figura pública inspiradora. Eligió a un famoso científico que había perdido a su esposa. La profesora había elogiado su elección y la forma en que conectó la tragedia personal con el poder del conocimiento. Esa mezcla de vulnerabilidad e inspirador había dejado una huella indeleble en ella. Valentina comprendió que, de alguna manera, esa niña aún habitaba en su interior, esperando salir y ser escuchada. Era hora de permitirse la oportunidad de explorar esas conexiones. Salió del rincón con un nuevo propósito. En su escritorio comenzó a anotar ideas, organizando en su mente el hilo emocional que podía tejer a través de su trabajo. Si quiero que la gente se abra, debo ser la primera en ser valiente, pensó. Las palabras fluían, cómo la lucha personal de cada individuo podía encontrar eco en sus vidas laborales, cómo la empatía podía generar un cambio de enfoque en la cultura de la empresa. Pero con cada idea que surgía, también emergían los ecos de la crítica interna, a menudo preguntándose si era lo suficientemente capaz de facilitar ese cambio. ¿Cómo me recibirán en un entorno tan enfocado en los resultados?, se cuestionó. Sabía que el éxito de su propuesta dependería de cómo gestionar sus propios miedos y quizás de arriesgarse a ser vulnerable ante sus compañeros. La siguiente reunión se acercaba. Antes de entrar, respiró profundo y concentró sus pensamientos. Estaba decidida a presentar no solo cifras, sino a conectar esos números con historias humanas. Se sentía una guerrera lista para luchar una batalla no solo por su propuesta, sino por su propia autenticidad, en un mundo que valoraba más el éxito cuantitativo que el cualitativo. Sin embargo, mientras se preparaba, recordó algo que había olvidado entre su lista de prioridades: su propia necesidad de validación, la validación que había buscado en el pasado, cuando anhelaba ser aceptada y vista por su verdadero yo. Esta lucha interna de siempre volvía a surgir, algo que debía enfrentar de una vez por todas.
Si se dejaba llevar por esas dudas, ¿lograría realmente materializar el cambio que quería ver? Con este pensamiento, Valentina sintió que los muros de su antiguo refugio comenzaban a desmoronarse. Encontrarse a sí misma sería más que una tarea, sería una transformación. Al entrar a la sala de reuniones, esa energía que había sentido antes la invadió de nuevo, pero esta vez la atrevida mezcla de nervios y determinación la empujó hacia adelante. Sabía que, sin importar el resultado, estaba en el camino correcto. Esa convicción la llevó a estar dispuesta a desafiar su propia realidad. Pero, antes de empezar, miró a su alrededor. Los rostros que la rodeaban, todavía con papeles y dispositivos en mano, lucían en calma, ajenos a la tormenta interna que la azotaba. ¿Sería su esfuerzo en vano? ¿Se permitirían abrirse a las emociones como ella lo estaba intentando? La incertidumbre la sacudió, y entre aquel aire tenso, reflexionó si realmente estaba lista para liderar esa revolución interna. El momento de la verdad se acercaba, y aunque la claridad aún la eludía, un nuevo peso comenzaba a sentarse en su pecho, la conciencia de que, si quería un cambio, el verdadero desafío residía en confrontar sus propios límites y mayores miedos. Mientras la reunión empezaba, una pregunta se posó en su mente. ¿Podría convertirse, ella misma, en la voz de esa niña que había asolado su historia en una carta y aún anhelaba ser escuchada? Valentina se despertó esa mañana con una mezcla inusual de expectativas y miedos. Se acercaba el día de la presentación a los altos directivos, y, aunque la familiaridad con su propuesta le otorgaba cierto nivel de confianza, la ansiedad era palpable. ¿Podría realmente conectar su historia personal con su visión profesional? En su interior resonaba la ansiedad de no ser entendida, y a la vez la urgencia de ser escuchada. Ese día, mientras se preparaba, decidió que su enfoque sería la fusión de su experiencia personal con las estadísticas que habían forjado la base de su propuesta. Con cada palabra ensayada frente al espejo, se recordó a sí misma la valentía de esa niña que había escrito la carta al CEO. Esa niña había anhelado un cambio en su vida, y su viaje no podría ser desperdiciado. No se trataría solo de presentar un programa, se trataría de compartir una parte de sí misma, su dolor, su superación y la lección que había encontrado en todo ese proceso. Al ingresar a la sala de juntas, su corazón latía con fuerza, el aire denso se sentía casi opresivo. Se encontró rodeada de miradas expectantes, algunas desafiantes, otras curiosas. Era un escenario con alto riesgo, pero, en lugar de dejarse amedrentar, respiró hondo. Aquella era su oportunidad para dar voz a su historia. La presentación comenzó con las estadísticas que había recopilado, y a medida que avanzaba, Valentina notó cómo los rostros de sus colegas comenzaban a notarse más abiertos. Luego se detuvo. Era el momento de compartir su historia. Habló de su madre, del vacío que dejó, de cómo la vulnerabilidad nunca había sido bien recibida en su vida profesional. La conexión era tangible, y podía ver en sus ojos el eco de sus propias experiencias. Cuando una persona atraviesa una pérdida, no se trata solo de lo que deja atrás, se trata de lo que nos une. Aquí, en este entorno, también sufrimos en silencio, dijo Valentina, sintiendo cómo su voz se afianzaba con cada palabra. Su mirada se deslizó por cada rostro, buscando esa conexión que tanto anhelaba. Con cada palabra la sala fue cambiando. Escuchaba algunos murmullos de asentimiento. Se sentía como si la vulnerabilidad que había compartido estaba rompiendo las barreras construidas por el miedo y la indiferencia. Al concluir, Valentina no solo había presentado un programa, había planteado la oportunidad de crear un entorno donde cada individuo pudiera explorar su propia historia y encontrar fortaleza en su vulnerabilidad. Después de un breve silencio, un director levantó la mano. Valentina, lo que compartiste hoy resuena, pero ¿cómo podemos implementar esto sin comprometer nuestros resultados financieros? La pregunta, en vez de intimidarla, le brindó la posibilidad de continuar su discurso. Valentina había anticipado este tipo de alegaciones. Habló de cómo la salud emocional de los empleados impactaría positivamente en la productividad y atraería talento.
Las empresas que validan las emociones sobresalen en innovación y compromiso, explicó con entusiasmo mientras veía cómo sus colegas discutían entre ellos, empezando a ver la relevancia de su propuesta con otros ojos. Finalmente, el CEO hizo su intervención. Sus palabras fueron una mezcla de sorpresa y admiración. Dijeron que la perspectiva de Valentina era valiosa y que pensarían en cómo implementar su plan. El corazón de Valentina latía con fuerza. Había cruzado la frontera entre el miedo y el reconocimiento, y en su interior una sensación de triunfo comenzaba a florecer. Había desnudado su alma ante un grupo que podría haberla despreciado, y a pesar de eso había encontrado aceptación. Lo que siguió fue un intenso trabajo en equipo para desarrollar la propuesta en implementaciones puntuales. Valentina no solo había superado un obstáculo profesional, había creado un puente emocional entre su dolor y su carrera. Había demostrado que la vulnerabilidad y la autenticidad podían ser motores de cambio dentro de una cultura corporativa. El tiempo pasó y el programa de bienestar emocional fue puesto en marcha. La respuesta de sus compañeros fue abrumadora. Muchos comenzaron a abrirse, honestamente compartiendo sus historias, y de este intercambio surgió una nueva forma de trabajar. Al final del primer ciclo del programa, Valentina recibió una carta. Era una nota de agradecimiento del CEO, donde reconocía no solo su esfuerzo, sino la transformación que había vibrado en toda la compañía. El CEO estaba emocionado por el cambio que podría surgir de su valentía y la conexión genuina entre los empleados. Valentina sonrió, sintiendo que finalmente había logrado lo que esa niña de 10 años siempre había deseado: ser escuchada, hacer una diferencia real y demostrar que el dolor puede convertirse en un poderoso motor de cambio. Desde aquel día, se comprometió a seguir compartiendo su historia, ayudando a otros a encontrar su propia voz en la vulnerabilidad. Sabía que cada paso valioso hacia adelante estaba construido sobre rocas de coraje y autenticidad, y apreció cómo su viaje la había conducido a su propósito más verdadero: transformar el dolor en sanación. Ahora, Valentina no solo era conocida profesionalmente por su contribución al bienestar de su empresa, sino también por la capacidad de transformar su vida personal en un legado de inspiración. Había abrazado su verdadero yo y cultivado una confianza sólida en sí misma. Había logrado conectar sus mundos, el de la niña que había perdido a su madre y el de la profesional que ayudaba a otros a enfrentar sus propias batallas. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Su apoyo es crucial. Necesitan suscribirse ahora para no perderse historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo a las narrativas que nos transforman. Hay mucho más por venir.